Sentaos y descubríos. Ábrese la sesión. El secretario general procederá a leer un resumen de la memoria del año. Muchas gracias, señor presidente. Relación sucinta de las actividades del curso 2025. Apertura del curso académico. El doctor don Antonio Bascones Martínez, presidente de la Real Academia de Doctores de España y académico de número de la sección de Medicina, abrió el acto el día 22 de enero del 2025. Tras la intervención del presidente, el doctor don José Javier Etallo Gordejuela, secretario general de la Corporación y académico de número de la sección de Ciencias Experimentales, dio lectura a la memoria del curso académico 2024. Pronunció la conferencia de apertura el doctor don Juan Antonio Martínez Camino, académico de número y presidente de la sección de Teología, con el título La Iglesia en la encrucijada, la urgencia de la misión, reflexiones fragmentarias de fondo ante el año jubilar 2025. A continuación, el presidente de la Academia hizo entrega de los premios a la investigación Real Academia de Doctores de España 2024, tras lo cual el doctor don Antonio Bascones Martínez pronunció unas palabras en las que informó de los futuros proyectos de la Academia. A continuación cerró el acto declarando abierto el curso 2025. Tomas de posesión como académicos de número. A lo largo del curso ha habido 4 tomas de posesión. El 12 de febrero
la doctora doña Estrella de Diego Otero tomó posesión de su plaza de académica de número perteneciente a la sección de Arquitectura y Bellas Artes, medalla 109, y el discurso de ingreso versó sobre lugares frágiles para pasear, repensar el turismo. Le contestó en nombre de la corporación doña Beatriz Colomina Elías, académica de número de la sección. El 2 de abril, la doctora doña Rocío Herrero Banrel tomó posesión de su plaza académica de número de la sección de farmacia, medalla número 16. Su discurso se tituló Nanosistemas y microsistemas farmacéuticos como plataformas terapéuticas en las patologías neurodegenerativas de la retina, contestándole la doctora doña Rosa Basante Pol, académica de la sección. El 7 de mayo, la doctora doña Elna Matamoros Ocaña tomó posesión de su plaza de académica de número perteneciente a la sección de Arquitectura y Bellas Artes, medalla número 119. El discurso de ingreso versó sobre las cartografías del movimiento, los códigos de la danza a través de sus escritos, y fue contestada por el doctor don Luis Antonio Fernández Galeano Ruiz, académico de número y presidente de la sección. Por último, el 24 de septiembre, el doctor don Eloy Ignacio Álvarez Pelegrí tomó posesión de su plaza de académico de número perteneciente a la sección de Ingeniería, medalla número 18, con el discurso de ingreso Neutralidad climática, transiciones energéticas y transformaciones industriales, siendo contestado por la doctora doña Beatriz Yolanda Moratilla Soria. Sesiones públicas no solemnes, sesiones académicas. El 15 de enero fue la primera sesión que trató del exotismo oriental de la mítica música tradicional china en contrapunto armónico con la occidental, poesía mística escénico-sonora. Sesión musical organizada conjuntamente por la Real Academia de Doctores y la Fundación María Rosa Calvo Manzano, que fue además la que presentó el acto. El 5 de febrero, Dana y daños en Valencia, renaturalización y ciencia hidráulica, sesión organizada por la sección de Ingeniería, en la que intervinieron don Jaime Lamo de Espinosa, académico de número de la sección, don Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y don Francisco González de Posada, académico de número. El 5 de marzo, el tema trató sobre descubrimiento de los elementos químicos, 250 años del oxígeno y el cloro, recordando a Silly. Sesión organizada por la sección de Ciencias Experimentales a cargo del doctor don Bernardo Herradón García, académico correspondiente de la sección. El 12 de marzo, la sesión fue una sesión especial en la que se presentaron los ganadores de los premios a la investigación RADE 2023. Los intervinientes fueron don Luis Alfonso Díaz Secades, de la Universidad de Oviedo, con el tema Mitigación del impacto antropogénico en el transporte marítimo, eficiencia energética y reducción del ruido submarino. Don José Luis Domínguez Álvarez, de la Universidad de Salamanca, con el título de la contribución de España al desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, y la doctora Marta Jiménez de García, de la Universidad de Zaragoza, con el título Progresión en el queratocono, definición y aplicación en los protocolos de crosslinking corneal. El 26 de marzo se trató sobre el Concilio de Nicea y su impacto en la historia de Occidente, sesión organizada por la sección de Teología, interviniendo los doctores don Santiago Guijarro Oporto, académico de número y moderador, don Samuel Fernández Eizaguirre, de la Universidad Católica Pontificia de Chile y miembro de la Academia Chilena de la Historia, que habló del Concilio de Nicea 325, reconstrucción histórica y cuestiones hermenéuticas. Don Gabino Uribarri Bilbao, académico de número de la sección, habló sobre el significado cristológico e implicaciones del Concilio de Nicea. El 23 de abril se trató sobre la energía e industria, reflexiones sobre el informe Draghi.
Sesión que fue organizada por la sección de Ingeniería en conjunto con la de Ciencias Políticas y de la Economía, interviniendo los doctores don José Ramón Casar Corredera, académico de número de la sección de Ingeniería y vicepresidente de la Real Academia de Doctores, que fue el moderador, y don Eloy Álvarez Pelegrí, académico electo de la sección de Ingeniería, don Pedro Rivero Torre, presidente de la sección. El 30 de abril se trató sobre el análisis histórico y forense de la Sábana Santa de Turín, que organizó la sección de Ciencias Experimentales, y la conferencia la impartió el doctor don Domingo Marquina Díaz, académico correspondiente de la sección. El 23 de mayo fue la transición energética entre la economía, la tecnología y el derecho, que organizó la sección de Derecho y de Ciencias Políticas y de la Economía. Intervinieron el doctor don Fernando Becker Zuazua, académico de número, que habló del Plan de Acción para una Energía Asequible, el doctor don Agustín Delgado Martín, director de Innovación y Medio Ambiente de Iberdrola, que habló sobre el Pacto Industrial Limpio, don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena, el secretario de Estado de Energía, que trató el tema Plan de Acción Industrial para el Automóvil Europeo, y el doctor don Antonio Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, académico de número de Derecho, que habló sobre simplificación de normas sobre sostenibilidad e inversiones. El 28 de mayo se habló sobre la preparación frente a terremotos, tsunamis y derrumbamientos de terreno, sesión organizada por la sección de Ciencias Experimentales, en las que intervinieron el doctor don Manuel García Velarde, que hizo la presentación, y don Ramón Gilsán, fundador de Gilsán Murray Stiftung GMS, quien dictó la conferencia. El 4 de junio se trató el tema El Stent coronario, perspectivas futuras, organizado por la sección de Medicina, en la que intervino el doctor don Carlos Macaya Miguel, catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de Madrid. El 11 de junio se trató el centenario del desembarco de Alucemas. Lo organizó la sección de Humanidades y estuvo a cargo de los doctores don Eduardo Isidro Marquina Viqueira, académico correspondiente, quien realizó la presentación de la sesión, y don Emilio de Diego García, que dictó la conferencia. El 18 de junio se trató sobre la antibioterapia y antibioresistencia, situación actual, organizado por la sección de Veterinaria. Intervinieron el doctor don Bruno González Zor, catedrático de Sanidad Animal de la Complutense de Madrid y asesor de la OMS. El 22 de octubre fue el agua, fuente de vida y su regulación corporal, organizado por la sección de Veterinaria, y la conferencia la impartió el académico de número doctor don Albino García Sacristán. El 5 de noviembre se trató el 150 aniversario de la Convención del Metro en el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Organizado por la sección de Ingeniería, fue llevado a cargo por los doctores don Francisco González de Posada y don José Luis Ocaña Moreno. El 12 de noviembre, Si quieres la paz, prepárate para la guerra, desafíos para un médico militar. Organizado por la sección de Medicina, corrió a cargo del doctor don Ricardo Navarro Suay, teniente coronel médico. El 19 de noviembre, Alimentación y Sociedad Quo Vadis, sesión organizada por la sección de Medicina a cargo del doctor don Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad San Pablo C. El 26 de noviembre, centenario de la mecánica cuántica. La sesión la organizó Ciencias Experimentales e intervinieron don Manuel García Velarde, don Luis Vázquez Martínez y don Ezequiel del Río Fernández. El 3 de diciembre, Arquitectura, Humanización Hospitalaria, Actitudes y Espacios, fue organizado por la sección de Arquitectura y Bellas Artes de la Academia, e intervinieron don Pablo Campos Calvo Sotelo, don Tomás Chivato Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, don Julio Zarco Rodríguez, presidente de la Fundación Humans,
y doña Pía López Izquierdo Botín, profesora titular de la Politécnica. El 17 de noviembre, Dualidad tecnológica y futuro del ecosistema industrial español en defensa y seguridad. Lo organizó la sección de Ingeniería e intervinieron don José Ramón Casar Corredero, que hizo la presentación, don Gonzalo León Serrano, que habló sobre tecnologías de uso dual, relevancia para la industria europea, defensa y seguridad, don Félix Pérez Martínez, que habló sobre mitos y realidades de las tecnologías duales, barreras y oportunidades en el futuro ecosistema empresarial de defensa y seguridad en España, y don José Moisés Martínez Carretero, director general del CDTI, que habló sobre instrumentos y programas de apoyo a las tecnologías duales. Toma de posesión como académicos correspondientes. Tuvimos 2 tomas de posesión. El 9 de abril, don Antonio Montalvo Correa tomó posesión de su plaza de académico correspondiente de la sección de Medicina, siendo su discurso Bioenergética, tiempos y lenguajes, presentado en nombre de la corporación por don Juan José Aragón Reyes. El 8 de octubre, el doctor don Francisco López Muñoz tomó posesión de su plaza de académico correspondiente de la sección de Medicina también, y versó sobre Cajal y la construcción de la psiquiatría científica en España. Fue presentado por don Javier Aranceta Bartrina. Sesiones in memoriam. Hemos tenido 4 sesiones. El 19 de febrero, en recuerdo del doctor don Guillermo Suárez Fernández, lo organizó la sección de Veterinaria e intervinieron los doctores don Elías Fernando Rodríguez, don Lucas Domínguez Rodríguez, doña María Ángeles Calvo Torras, doña María Teresa Cutulí de Simón y don Joaquín Goyache Goñi. El 14 de mayo, en recuerdo del doctor don Amalio de Juana Sardón, organizó la sesión de Veterinaria el acto y intervinieron los doctores don Arturo Ramón Anadón Navarro, don Carlos Buxadé Carbó, don Emilio Espinosa Velázquez y doña Paloma de Juana Velasco, farmacéutica hospitalaria e hija del finado. El 25 de junio, en recuerdo del doctor don José Antonio Jáuregui, se organizó una sección por la sección de Ciencias Experimentales y Políticas y de la Economía por el 20 aniversario de su fallecimiento, en la que intervinieron el doctor don Pedro Rivero Torre, que introdujo la sesión, don Juan Luis Arzuaga Ferreras, que habló sobre la faceta académica, doña Odile Rodríguez de la Fuente, presidenta de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que habló sobre la faceta divulgadora, y don Eduardo Jáuregui, psicólogo social y escritor e hijo del doctor Jáuregui, que habló sobre Sapiens excepcional, sobre la faceta humana. La pieza musical clásica, interpretada por doña Paula Jáuregui y nieta del doctor Jáuregui, fue muy interesante. El 29 de octubre, en recuerdo de los doctores doña Blanca Castilla de Cortázar y don Eugenio Prieto Pérez, organizada por las secciones de Teología y Ciencias Políticas y de la Economía, fueron llevadas a cabo por don Martín Gelabert Ballester, que trató sobre la semblanza de la doctora Blanca de Castilla de Cortázar, y don Manuel López Cachero, que trató sobre la semblanza del doctor don Eugenio Prieto Pérez. Sesiones privadas. Plenos de académicos de número. El pleno de académicos de número se reunió 4 veces a lo largo del año, el 29 de enero, el 26 de febrero, el 1 de octubre y el 10 de diciembre, y la Junta de Gobierno informó a los académicos de número acerca de sus resoluciones. Se procedió también a la elección de los candidatos a académicos de número y correspondientes, cuyos nombramientos después relacionaremos. En el pleno de académicos del 26 de febrero resultó elegido como vicepresidente de la Real Academia de Doctores de España el doctor don José Ramón Casar Corredera, académico de número de la sección de Ingeniería. En el pleno de 10 de diciembre se procedió a la votación de los cargos de presidente y secretario general de la Academia,
siendo elegidos como resultado los doctores José Ramón Casar Corredera, de presidente, y don José Manuel Ramírez Sebastián, de secretario general. Juntas de Gobierno. La Junta de Gobierno se ha reunido durante todo el curso para resolver las cuestiones de gobierno interior y relaciones externas. El rectorado de la Universidad Complutense de Madrid ha facilitado que se celebren las tomas de posesión de académicos de número en el Paraninfo y, excepcionalmente, se ha realizado una de ellas en el Salón de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Para las sesiones no solemnes se ha utilizado tanto el Salón de Actos de la Biblioteca Marqués de Valdecilla, gracias al convenio con la UCM, como el aula escalonada que nos cede la Escuela de Relaciones Laborales. La Junta de Gobierno desea expresar el agradecimiento de la Real Academia de Doctores de España a estas instituciones por su inestimable colaboración. Secciones de la Academia. Las secciones han participado en las actividades de la Academia proponiendo diversas iniciativas que remiten a la Junta de Gobierno para que sean tenidas en cuenta. Gestión interna. Incorporación de nuevos académicos. En el pleno celebrado el 29 de enero del 2025 resultan elegidos como académicos de número de la sección de farmacia los doctores doña Ascensión Marcos Sánchez y don Francisco Zaragoza García. En los plenos celebrados el 29 de mayo del 2025 y el 1 de octubre del mismo año, la Junta de Gobierno informó del nombramiento como académicos correspondientes de la sección de Medicina de los doctores don Antonio Montalvo Correa y don Francisco López Muñoz. Pasan a la condición de académicos supernumerarios los doctores don Antonio González González de la sección de Medicina en el pleno de fecha del 26 de febrero del 2025 y don Antonio Estevez Cruella de la sección de Farmacia en el pleno de fecha 1 de octubre del 25. Bajas de académicos. Durante el curso 2025 se produjo el fallecimiento del académico de honor doctor don Amable Liñán Martínez, de los académicos de número doctora doña Blanca Castilla de Cortázar y don José Manuel Cuenca Toribio, del académico correspondiente doctor don Claudio Becerro de Bengoa y de los académicos supernumerarios doctores don Luis Cepeda Muñoz y don Luis Alberto Petit Herrera. La Real Academia de Doctores de España lamenta profundamente el fallecimiento de estos compañeros y transmitió a sus familias el debido pésame. Premios. Los premios a la investigación RADE han supuesto un importante esfuerzo logístico y técnico y este año hemos continuado trabajando en mejorar las medidas tomadas tratando de implementar el mejor sistema de trabajo que facilite las inscripciones, los trámites de puesta en marcha de la convocatoria y la labor de los jurados. Este año en el que se cumple la 44ª edición de la convocatoria de premios a la investigación, se han recibido 632 inscripciones. Estas altas cifras de participación reflejan la importante difusión de estos premios en los que participan doctores de todas las universidades españolas. No citaremos los nombres, pues luego serán llamados en la entrega correspondiente de los premios. Sí queremos agradecer al jurado que ha intervenido por su trabajo realizado en la selección de los premiados. Publicaciones. Anales de la Real Academia de Doctores de España. Se ha continuado la publicación de los anales de la Academia en su formato digital, manteniendo los 4 volúmenes anuales. Se ha continuado la iniciativa de dedicar el tercer número de la revista a recoger las aportaciones de los doctores cuyas tesis doctorales han sido galardonadas. En la revista Anales se han publicado las aportaciones de los académicos, artículos científicos, reseñas y resúmenes de las sesiones celebradas en la Academia, así como los discursos de tomas de posesión y las de profesionales de prestigio reconocidos avalados por los miembros. Todos los números de la revista se pueden consultar en la página web de la Academia. Monografías de la Real Academia de Doctores de España. Este año se ha publicado el tercer número de la nueva revista de la Academia, Monografías de la RADE.
Esta monografía, cuyo autor es el doctor don José Manuel Ramírez Sebastián, académico de número de la sección de Medicina, se titula «Los cambios del cerebro a través de la retina, la intuición de Cicerón y el hallazgo de Alacén». El volumen ha sido prologado por el doctor don José María Teijón Rivera. Reflexiones de la Real Academia de Doctores de España. Se ha iniciado otra publicación de la Real Academia de Doctores de España que se ha denominado Reflexiones de la RADE y que tiene carácter anual. Su objetivo es recoger análisis reflexivos y personales que dentro del marco académico se hagan tanto sobre cualquier aspecto de interés general como en relación con un tema propuesto por el equipo editorial. Para el 2025, y dado que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, este ha sido el elegido para el número 1 de la revista. Apertura del curso académico 2025. En esta publicación se incluyen las intervenciones realizadas en el solemne acto de la apertura del curso 2025, así como la conferencia de inauguración del curso que corrió a cargo del doctor don Juan Antonio Martínez Camino, perteneciente a la sección de Teología. Este volumen, que se ha publicado tanto en formato papel como digital, está accesible a través de nuestra página web. Anuario. Al igual que en años anteriores, el anuario para el año 2025 se realizó en formato digital, lo que ha facilitado el envío a los académicos y su consulta a través de la intranet de la Academia. Y con esto, señor presidente, doy por terminada la lectura de este resumen sucinto que tienen ustedes en la versión completa en el texto escrito. Tiene entonces ahora la palabra el doctor don Martín Almagro Gorbea para dictar la lección inaugural del curso, que versará sobre Pozo Moro, un estudio arqueológico interdisciplinar. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Quiero iniciar mis palabras con la expresión de mi agradecimiento por el honor de pronunciar en nombre de la sección de Humanidades esta conferencia inaugural del curso académico 2026 de esta Real Academia de Doctores de España. He elegido como tema presentar una investigación sobre un monumento bien conocido entre especialistas y que está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, porque puede considerarse el más antiguo monumento arquitectónico actualmente conocido en la península ibérica, la antigua Hispania. No pretendo exponer un descubrimiento de Indiana Jones, sino el resultado de un laborioso trabajo interdisciplinar habitual entre arqueólogos y en otras tantas especialidades, que es apropiado para esta Real Academia de Doctores de España que aglutina saberes tan diferentes. Pozo Moro es una necrópolis ibérica descubierta hace 50 años en una finca de Pozo Cañada, en Chinchilla de Monte Aragón, Albacete, al retirar un antiguo majano en el que aparecieron sillares labrados. Ahí tienen los sillares que aparecieron abandonados en un majano. Su propietario, el doctor Carlos Daudén, informó al Museo Arqueológico Nacional, un rasgo de cultura que le honra y que merece ser recordado. La excavación, documentada entonces con fotos aéreas, todavía no había drones, estoy hablando hace 50 años o más, se realizaron gracias a la colaboración del Aeroclub de Albacete y eso permitió documentar una necrópolis ibérica y bajo ella la base cuadrada in situ de un monumento de sillares construido sobre la pira de cremación de un personaje enterrado con un rico ajuar, que contenía valiosos objetos griegos, una cosa sorprendente en Albacete,
como por ejemplo un lequitos o vaso para perfumes y una copa o quilis áticos, además de un oinojoe o jarra de bronce etrusca, estos dos últimos vasos usados para libar en ritos de heroización o divinización del personaje. Su atuendo lo documentaban restos muy quemados de objetos de bronce, plata y cobre, cuyo análisis paleometalúrgico ha precisado su procedencia y cuyo estudio estilístico ha permitido datarlo hacia el 500 a.C. Entre las cenizas de la pira, que alcanzó 850 grados de temperatura, también aparecieron pequeños fragmentos de hueso de este poderoso señor de Pozomoro, enterrado en el monumento. Su análisis paleoantropológico indica que era un varón adulto robusto de unos 50-55 años de edad, que para entonces era una edad avanzada, y que padecía un proceso artrósico en metacarpo y mano. En la excavación se recuperaron 115 sillares y fragmentos labrados en una piedra arenisca calcárea local. El estudio arqueosísmico de los sillares y de su posición de caída ha permitido constatar que el derrumbe del monumento se produjo por un seísmo de fuerza 6, poco después de la construcción, pues está situado en una zona sísmica como la de Orihuela o Lorca, que todavía recordamos sus seísmos, en una falla aún activa que se llama la falla de Pozo Hondo. El edificio se derrumbó hacia el norte y el este, y sus restos quedaron cubiertos por los lados sur y oeste, por lo que han desaparecido al quedar en superficie. Pero la base escalonada constata su forma cuadrada, construida con gran precisión de medidas y orientada astronómicamente. El estudio arquitectónico de los restos hallados ha permitido reconstruir el monumento y hacer su anastilosis o restitución tras su restauración científica con limpieza mecánica, química, con radiación láser, consolidada con nanotecnología y empleando resina epóxica junto a morteros de cal y arena, además de reemplazar las zonas perdidas con poliestireno texturizado. El monumento estaba rodeado de un témenos o recinto sagrado, cerrado por un pedíbolos o muro de adobe, con una pequeña entrada por el lado occidental. El suelo del témenos era un mosaico de guijarro, como el que aparece en templos y palacios de Oriente, como por ejemplo el palacio asirio de Til-Barsip, construido en el siglo IX en el Alto Éufrates. Detalles analizados en su estudio de arquitectura comparada. El témenos de Pozomoro tiene la forma de piel de toro, como las conocidas joyas del Tesoro del Carambolo en Sevilla y como la base del Smithing God o Dios atacando de Encomi, del templo de Encomi en Chipre. La historia comparada de las religiones permite saber que representa la piel del toro celeste, al que Gilgamés dio muerte para instituir el primer sacrificio, un rito que une a hombres y dioses, como el mito hitita de Telepinu, que es otra versión del mismo. Estos mitos orientales aluden al primer sacrificio de la humanidad, pues el monumento era una estela que encarnaba mágicamente el nefes o espíritu del difunto, divinizado tras su muerte y conservado como patrono y protector de sus descendientes, idea originaria de creencias sinuititas, arameas y fenicias. A pesar de que solo se conserva menos del 50% del monumento, de los sillares, el estudio arquitectónico ha permitido su anastilosis, tras averiguar la metrología y el trazado de la estructura turriforme, con dos cuerpos sobre una base escalonada formada por 185 a 200 sillares, dispuestos en 20 hileadas pseudoisódomas. Este monumento arquitectónico, anterior al 500 a.C., es el más antiguo de Hispania. Su estudio evidencia su calidad y ha permitido conocer el proceso de construcción, las técnicas de estereotomía, su orientación, su metrología y su trazado modular. Por ello,
Es un ejemplo en la historia de la arquitectura de cómo el diseño de un monumento identifica no solo la escuela o tradición arquitectónica, sino incluso la personalidad de su autor, aunque sea de nombre desconocido. Estos datos permiten comparar Pozo Moro con otros monumentos de la antigüedad y conocer su significado social e ideológico, pues es un ejemplo de Machtkunst o arte del poder, característico de los soberanos y tiranos surgidos en Oriente en los siglos 7 y 6 a.C., una interpretación social de alto interés histórico. Pozo Moro muestra un perfecto dominio de complejas técnicas constructivas originarias de Oriente, como en el buen conocimiento de cantería y estereotomía, el uso de instrumentos especializados y la realización por canteros profesionales, identificados por sus huellas en los sillares. En primer lugar, se debió buscar una cantera cercana de piedra arenisca adecuada, que es el tipo de piedra usado en Oriente, en Grecia y por el Mediterráneo antes del mármol de época clásica. Este estudio se ha completado con la tradición popular de cantería en España, lo que ha permitido trabajos experimentales y que permiten precisar el tiempo de trabajo utilizado. Geólogos del Instituto Geológico y Minero de España han localizado la cantera de Pozo Moro en formaciones miocenas próximas. Tras extraer la piedra, los sillares se debieron transportar con trineos tirados por bueyes, como se hacía en Oriente, por lo que el transporte de unos 200 sillares desde la cantera al lugar del montaje solo supondría unas escasas semanas de trabajo. También se ha estudiado la técnica de cantería. Sabemos por la Biblia, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, que David solicitó al rey Hiram de Tiro arquitectos, canteros y carpinteros para construir el templo y también su palacio en Jerusalén. El libro de Reyes refiere, cito textualmente, que los obreros de Hiram y de Biblos labraban la piedra y preparaban la madera y la piedra para construir el templo. Y no se oía en la construcción ni martillos, ni azuelas, ni herramientas de hierro. Fin de la cita. Pues porque los sillares se tallaban en la cantera, como ocurriría en Pozo Moro. Se usaban martillos y azuelas, garcem en hebreo, instrumento que se cita también en la inscripción del túnel de Siloé, construido por el rey Ezequías el 701 a.C. para llevar agua a Jerusalén. Las excavaciones de Henri Layard en Nínive en el siglo XIX hallaron alcotanas, azuelas, escoplos, martillos, sierras y otros instrumentos de cantería, muchos de ellos de origen egipcio, mejor esta, como los usados en Pozo Moro, donde se han identificado sus huellas, especialmente, por ejemplo, las alcotanas y el uso de birbiquí de arco para hacer perforaciones. La construcción de Pozo Moro, los constructores de Pozo Moro dominaban técnicas orientales de estereotomía, como hacer hiladas pseudoisómadas, esquinas alternas en soga y tizón, anacirosis para unir sillares continuos y marcas para diferenciar las distintas hiladas. Perdón, esto me he ido para atrás. Aquí están. Y para indicar la colocación del sillar superior. También usaban grapas de cola de Milano para unir sillares, una técnica originaria de la carpintería egipcia. El uso de piedra arenisca suponía un avance técnico, pues es de labra fácil, similar a la madera recién cortada. Esta tradición pasó de Egipto a Fenicia y de esta a la arquitectura y escultura arcaica griega y de todo el Mediterráneo hasta época romana, en la que fue sustituida por mármol. La superficie se pintaba de colores para resaltar las molduras y las figuras. El análisis de las técnicas de estereotomía, apoyado en trabajos de cantería experimental, ha permitido conocer que Pozo Moro fue construido por un equipo de 3 canteros especializados, a juzgar por el estilo de los leones de esquina y de los relieves, uno de los cuales debió actuar como maestro arquitecto, director de la obra. También se ha analizado su interesante orientación astronómica. Pozo Moro pudo estar orientado hacia el orto solar del día del fallecimiento del dinasta enterrado,
pero era una tumba sacra y, por tanto, la morada de la divinidad. Y eso hace suponer que estaba concebida como ónfalo o centro del mundo. Por ello, estaba orientada de acuerdo con el cosmos u orden del universo, hacia los venusticios y fiestas intermedias tras los equinoccios que conocemos en la mitología celta como Beltaine, Samaín e Imbolc y que han pasado al calendario popular cristiano como la Candelaria, el 1 de mayo y la fiesta de Todos los Santos. El estudio metrológico del monumento ha identificado también la unidad de medida utilizada, un pie fenicio de 30,4 centímetros que corresponde al codo de 45,6 centímetros documentado en gran parte de Oriente. Esta unidad de medida ha permitido descubrir la modulación, el sistema de trazado, la capacidad técnica y el sistema simbólico del primer proyecto arquitectónico conocido en la península ibérica. Pozomoro era un edificio turriforme de planta cuadrada de 3,65 metros de lado, 12 pies o 8 codos, la altura de la base escalonada medía 3,5 pies y sumados a los del cuerpo inferior de 11,5 pies equivalían a 15 pies, es decir, a 10 codos. El cuerpo superior mediría otros 10 pies de alto y la coronación otros 5 pies, por lo que su altura total sería de 15 más 10 más 5, 30 pies, 20 codos. Y las diversas partes tenían unas proporciones simples y rítmicas de 3 más 2 más 1, con una proporción base de altura de 1 partido por 3 y quedaba enmarcada en un rectángulo de 12 por 30 pies o 8 por 20 codos. Parece muy sencillo, pero ahí está la genialidad del arquitecto que lo trazó. Este trazado geométrico modular ofrece proporciones características de la arquitectura egipcia que pasaron a la arquitectura fenicia, como evidencia el Templo de Salomón. Se basa en esquemas simples con proporciones moduladas generadas por triángulos y cuadrados como 1 partido por 2, 3 por 5, etc. Pues incluso el trazado de las pirámides responde a modelos geométricos generados por triángulos rectángulos que revelan su calidad constructiva y al mismo tiempo su profundo significado ideológico. Este trazado permite conocer cómo se proyectó el monumento de Pozomoro y la relación entre sus diversas partes, integradas en el trazado general, probablemente o seguramente con un significado sobrenatural que desgraciadamente se nos escapa. El trazado se dibujaría previamente sobre un cuadriculado, como vemos aquí, técnica usada en Egipto desde el Imperio Medio, como demuestran bocetos de planos y alzados que aparecen pintados en óstraca de caliza y en papiros, como el papiro Gurhov, procedimiento que permitía calcular las proporciones y dimensiones de los distintos elementos arquitectónicos de la construcción. El fuerte influjo de la arquitectura egipcia en la fenicia explica muchas características de Pozomoro. De Egipto procedía el trazado previo reticulado, la unidad de medida y el uso de proporciones y fracciones sencillas, como las que he comentado, 1/2, 2/3, etc. Esta concepción de la arquitectura generada por la geometría es reconocida por arquitectos tan famosos como Viollet-le-Duc en el siglo XIX, Le Corbusier en el siglo XX y también en la actual Architectural Geometry. La arquitectura fenicia extendió desde Oriente por el Mediterráneo esta técnica de trazado modular con una unidad de medida y según un esquema teórico planificado previamente que tendría significado simbólico, como lo tenían las formas y molduras de la arquitectura fenicia que evidencia Pozomoro. Este monumento debe considerarse una construcción planificada y realizada por un verdadero arquitecto, capaz de construir un edificio orientado astronómicamente, según un trazado preconcebido y de acuerdo con un sistema métrico y con fórmulas que reforzaban su simbolismo sacropolítico. Por ello, puede ser considerado el primer monumento arquitectónico de España, concebido por un maestro arquitecto
cuyas técnicas y formas evidencian su profundo conocimiento de la arquitectura fenicia. Estereotomía originaria de Oriente, con influjos egipcios, trazado previo sobre un reticulado, acorde con su sistema métrico, igualmente de origen egipcio, elementos constructivos de carácter simbólico de tradición oriental, construido por un taller itinerante de canteros y escultores, seguramente arameos, expertos en edificios de sillares, como los que menciona la Biblia, etc. El estudio arquitectónico de Pozomoro revela la concepción polimorfa de la arquitectura fenicia que tenía un carácter internacional en el siglo VI, antes de la difusión de la arquitectura clásica, y que difundió innovaciones de diversos ámbitos de Oriente al crear una arquitectura orientalizante por todo el Mediterráneo que es el mejor reflejo de la aparición de la cultura urbana. Entre sus destacadas innovaciones en la historia del arte, cabe señalar la tumba concebida como una domus aeterna visible, no enterrada, como era tradición en Oriente, cuerpos turriformes superpuestos, la base escalonada como los templos griegos o como, aquí están estos son los monumentos fenicios y esto es la tumba de Ciro en Pasagarda, que sigue este mismo concepto. Los leones sustentantes en las esquinas, el friso con relieves mitológicos inspirados en la literatura oriental, al que haré referencia más adelante, y golas con baquetón y cubierta en forma de pirámide, que era un símbolo de resurrección en el mundo egipcio. Además, Pozomoro se levantó en el centro de un témeno simbólico en forma de piel de toro, protegido por un períboloso muro de adobe, con un mosaico de guijarros que recalcaba la sacralidad del lugar, enguijarrado del que procede tanto la tradición de los mosaicos clásicos como los encachados que conservan muchas ermitas y palacios españoles. Estas características de la arquitectura orientalizante tenían orígenes diversos, ya que Fenicia en el siglo VI era un crisol de contactos con Egipto, Siria y Mesopotamia, que a su vez transmitía a Persia y Anatolia y que difundió por el Mediterráneo hasta Grecia, Etruria, el norte de África, Cartago, e Hispania. Estas innovaciones de la arquitectura orientalizante internacional trajeron a Hispania lo que hoy entendemos por arquitectura, pues de ella surge la arquitectura ibérica antes de la difusión de la arquitectura clásica. Una línea de investigación esencial se ha dirigido a la interpretación ideológica de Pozomoro a partir de su iconografía, analizada desde la historia del arte y al mismo tiempo desde la historia comparada de las religiones. Pozomoro es un ejemplo de Machtkunst, como he señalado, que resaltaba el poder del dinasta enterrado, pero fue concebido como una estela o betilo que representaba al difunto de forma abstracta. Se alzaba en el centro de un herón o monumento funerario que era el monumento del señor de Pozomoro, un régulo o dinasta de la población ibérica de Saltigi, la actual Chinchilla, situada a 12 kilómetros al norte de Pozomoro, lugar que controlaba la vía Heraclea y la importante vía que conducía a la Celtiberia desde la desembocadura del río Segura. El monumento tenía carácter sacro por ser un templum o edificio orientado ritualmente como domus aeterna o morada mágica del dinasta ibérico enterrado, que se concebía heroizado o divinizado en el más allá. Los elementos arquitectónicos del monumento explicitan su carácter sagrado y mágico. Tiene forma de betilo monumental para encarnar el nefes o alma del dinasta, una cubierta piramidada que es un símbolo de resurrección solar. Está inspirado en tumbas egipcias y además tiene una gola con baquetón, que era un símbolo de sacralidad en la arquitectura egipcia desde época predinástica, pues simbolizaba los primeros templos hechos con hojas todavía de palmera. También el basamento escalonado resaltaba el carácter sagrado del monumento al elevarlo sobre el suelo, como el estilobato de los templos griegos, en los que probablemente se inspiraba. En el monumento destacan las parejas de leones protectores, concebidos como animales míticos con poderes mágicos,
como expresan los leones que hacia el 800 a.C. protegían la puerta del palacio arameo de Tel-Barsip en el Alto Éufrates. Uno, según su inscripción, denominaba la tempestad impetuosa, irresistible en el ataque, que aplasta a los rebeldes y procura lo que satisface al corazón. Y el otro se denominaba el que se lanza contra la rebelión, arrasa el enemigo y expulsa al mal. Entre los elementos arquitectónicos de Pozo Moro hay que destacar el friso con relieves mitológicos que tenía la hilada 6. No hay tiempo aquí para exponer su interpretación, pero documenta creencias fenicio-arameas sobre el más allá, asociadas a la ideología del poder, transmitidas por una iconografía que es una narración gráfica de mitos orientales. El friso medía unos 20 pies, más de 9 metros, y narraba gestas míticas alusivas probablemente al dinasta como héroe fundador. El lado occidental era la epifanía de la diosa solar y del otro mundo, Sepes Astarte, que con sus alas desplegadas sobre los leones protegía el monumento, una figura como la que aparece en algunos marfiles sirios. El friso septentrional muestra a un héroe guerrero que lleva sobre sus hombros un árbol con capullos de loto y con pájaros, y que aparece acosado por monstruos que arrojan fuego por las fauces. Debe relacionarse con el mito mesopotámico de la búsqueda del árbol de la vida por Gilgamesh y también con el mito del árbol del jardín de las Hespérides, cuyos frutos proporcionaban la inmortalidad. El friso oriental muestra una divinidad bicéfala entronizada que preside un banquete infernal antropofágico. Es Nergal, el dios de la muerte, que devora a un ser humano y a un jabalí dispuesto sobre una mesa de ofrendas. Alusión mítica a la muerte que lo devora todo. Al banquete asiste una procesión o heptada de seres monstruosos de carácter infernal. Y por último, el friso meridional representa al héroe armado en lucha contra una hidria o monstruo de múltiples cabezas que le cierra el paso, pero que finaliza, tras vencer a ese monstruo, en una cruda escena sexual que simboliza la unión o hierogamia del héroe con la diosa, un mito alusivo a que la descendencia del dinasta era sacra y a la fecundidad y el resurgir de la vida más allá de la muerte. Estos frisos tienen sus precedentes en relieves egipcios y en cilindros sellos mesopotámicos del tercer milenio, además de los frisos sobre leones de estanques sagrados paleosirios, como los de Ebla, fechados hacia el 2000 a.C., o como los frisos hititas, como los del santuario de Yasilicaya del siglo XIV a.C., o el friso del sarcófago del rey Ahiram de Biblos hacia el año 1000. Pozo Moro documenta esta larga tradición que pasó a los monumentos licios de Anatolia, que podemos ver aquí en la parte izquierda, y también al famoso mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo, cuyos frisos esculpió el famoso Escopas. Aunque el relieve narrativo aparece en Grecia ya a fines del siglo VII, Pozo Moro constituye un hito en la evolución de este elemento de tanta tradición en la historia general de la arquitectura. Muchas de las fórmulas de la arquitectura sacra orientalizante pasaron a edificios funerarios de la arquitectura ibérica, como la base escalonada, los animales de esquina, como la bicha de Balazote, que aquí muestro, los frisos con relieve, como los de Pozo Moro, golas con baquetón, suelos enguijarrados, etc. Pero de ellos ha sido el monumento turriforme y el friso los elementos que han perdurado hasta la actualidad. Finalmente, el estudio geológico del territorio y el análisis paleobotánico y paleozoológico de los restos hallados ha permitido reconstruir el medio ambiente y el paisaje originario, que hemos podido documentar científicamente a base de infografías. El monumento de Pozo Moro se construyó en una perdida hondonada endorreica al sur de Chinchilla, la antigua población ibérica de Saltigi, citada por algunos textos clásicos. Se alzaba junto a un pozo freático en una encrucijada
entre la vía heraclea que unía Tartesos con el Levante ibérico y la vía que unía la desembocadura del Segura con la Celtiberia, un lugar que seguramente era el fundus o propiedad familiar del dinasta en él enterrado. Y ya debo concluir. El monumento funerario turriforme de Pozomoro, de unos 10 metros de altura, es obra de un taller de canteros fenicio-arameos, más bien arameos, llegados a Hispania desde los reinos neohititas de Siria y sureste de Anatolia, como evidencian su técnica y estilo y los mitos que narran sus relieves. Este equipo lo dirigiría un maestro arquitecto que planificó, trazó y construyó el edificio con técnicas que suponían un profundo conocimiento de la arquitectura fenicia, por lo que puede considerarse, como he dicho, el primer monumento arquitectónico de España. Su cuerpo turriforme y sus elementos ornamentales, su metrología, su trazado geométrico modular y el estilo de sus relieves y esculturas evidencian el simbolismo mágico de la arquitectura fenicia, de la que procede la arquitectura orientalizante, que se difundió por todos los núcleos urbanos del Mediterráneo antes de imponerse la arquitectura griega clásica a partir del siglo VI a.C. Las creencias y concepciones míticas y mágicas que documenta Pozomoro son una novedosa aportación a la historia de las religiones y enriquecen nuestra historia de la literatura también, pues su iconografía es una narración gráfica de relatos orales, como ocurre actualmente con los cómics. Pozomoro refleja conocimientos arquitectónicos de Egipto y de Oriente, pero ante todo es un ejemplo de Machtkunst o arquitectura del poder. Construido hacia el 500 a.C. como nefes o domus aeterna de un dinasta, evidencia la culturación orientalizante de la sociedad ibérica al introducir los fenicios una nueva ideología para sustentar el poder político, característica del inicio de la nueva vida en las sociedades circunmediterráneas. No puedo extenderme más en esta exposición sobre este estudio interdisciplinar de Pozomoro como primer monumento de la península ibérica, pero dado el carácter interdisciplinar de esta Real Academia de Doctores de España, quiero resaltar la colaboración de numerosos especialistas de muy diversos campos de las ciencias humanas y naturales que han permitido este estudio. Esta colaboración interdisciplinar ha logrado que los sillares rotos aparecidos en un perdido majano se hayan convertido en un monumento del mayor interés tras un laborioso y detectivesco trabajo de estudio arqueológico con la contribución de saberes de áreas muy diversas, lo que creo que puede animar a esta Real Academia de Doctores de España a emprender y apoyar trabajos interdisciplinares de investigación semejante. He dicho, muchas gracias por su atención. Muchas gracias y enhorabuena, doctor Almagro, por su magnífico discurso. Y ahora se va a proceder a la entrega de premios a la investigación 2025. El secretario general dará lectura a la redacción de los mismos. Bien, gracias. Convocatoria Premios 2025. Premiados. Premio Real Academia de Doctores de España, Humanidades y Artes, ex aequo, Pilar Bravo de la Llana, La filosofía moral de Adam Smith, Entre lo bello y lo sublime. Carlos Vega Hidalgo. El título, El asedio en imágenes, recuperación y análisis de la documentación fotográfica del sitio del Alcázar de Toledo,
1936. Premio Real Academia de Doctores de España, Ciencias de la Vida y de la Salud, exequo, Inés Girón Guzmán, título Patógenos virales en el agua, presencia, estabilidad y circulación ambiental. Juan Ignacio Jiménez Loigorri. La autofagia selectiva mantiene la homeostasis de la retina durante el envejecimiento fisiológico y la degeneración macular asociada a la edad. Premio Real Academia de Doctores de España, Ciencias Jurídicas, Políticas y de la Economía, exequo, Raúl Ruiz Rodríguez, titulada la tesis La alineación entre el Sistema Europeo de Derecho Internacional Privado y la Directiva sobre Secretos Comerciales, un esfuerzo conjunto para mejorar la seguridad jurídica y promover la innovación. Miguel de Asís Pulido, Inteligencia Artificial y Práctica Jurídica, implicaciones en el proceso y en la tutela judicial efectiva. Recoge el premio Alberto Barreiro Martínez. Premio Real Academia de Doctores de España, Ciencias Experimentales y Tecnológicas. David Vallés Pérez. No ha podido acudir personalmente por las circunstancias del día que se nos ha presentado. El título de la tesis es Desentrañando la complejidad de los flujos cósmicos, fuertes gradientes, ondas de choque y turbulencia. Premio Real Academia de Doctores de España, AECA, Universidad Autónoma de Madrid. Economía y Administración de Empresas, Información Corporativa Financiera y de Sostenibilidad y de su auditoría o verificación. exequo, Antonio Molina García. El título Ensayo sobre cultura financiera en los campos de negocios y gestión empresarial. Denis Esther Muñoz Ramírez. Título Impacto de la divulgación sobre sostenibilidad en la dimensión medioambiental en los informes no financieros de las empresas europeas que utilizan la metodología GRI para su elaboración y publicación. Acompaña el doctor Leandro Cañivano de la Universidad Autónoma.
Premio Cátedra de Impacto Social Observatorio de las Finanzas Sostenibles de Mafre. Economía de Impacto Social y la Inversión Sostenible y de Impacto. Alberto Alcalde Calonge, titulada la tesis Modelos de negocio circulares y rendimiento en la bioeconomía, un enfoque interaccionista de la dinámica de empresa-entorno. La acompaña Alberto de Carlos Ballesteros. Premio Fundación 11. La discapacidad, la accesibilidad universal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Exequo Nerea López Bouzas. Titulado el tema Un entorno gamificado aumentado para estimular la competencia comunicativa del alumnado con trastorno del espectro autista. Acompaña don Ramón Muñoz. Premio Fundación Hipnos, Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. El título es Síndrome de estrés respiratorio agudo en el siglo XXI, impacto de la sepsis posoperatoria y tendencias epidemiológicas en España. El premiado es Miguel Bardají Carrillo, que no ha podido acudir a recogerla por las mismas circunstancias del día que se nos ha presentado. Le acompañan Emilia Guas y don Eugenio Llamas. Y hasta aquí la relación de todos los premiados. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Nos va a dirigir ahora unas palabras nuestra invitada especial, doña Eva Ortega, que es secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a la que desde ahora mismo le agradezco mucho su presencia y su disponibilidad. Por favor, Eva. Señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, miembros de la Junta de Gobierno, académicas y académicos, autoridades, queridos premiados, señoras y señores, es para mí un placer y un verdadero honor tomar la palabra en este acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026 de la Real Academia de Doctores de España, una institución que encarna como pocas la continuidad del conocimiento, el rigor intelectual y el compromiso con la sociedad. La liturgia académica que hoy compartimos, desde el Veni Creator hasta el futuro Gaudeamus, no es un mero formalismo, es la expresión de una tradición que sigue viva y que nos recuerda que el saber no se improvisa, se construye con tiempo, con método y con diálogo entre disciplinas. Y pocas instituciones representan mejor ese diálogo que esta academia, donde conviven la teología, las humanidades, el derecho, la medicina, las ciencias experimentales, la ingeniería o la arquitectura. Como doctora yo misma en ciencias químicas, me van a pedir la licencia
de hacer una alegoría a las ciencias y sentir una emoción particular al formar parte de una comunidad en la que la ciencia se entiende en su sentido más amplio, no como compartimentos estancos, sino como un ecosistema donde cada disciplina aporta su mirada para comprender mejor la realidad. La química nos ha enseñado precisamente esto, que los grandes avances surgen en las intersecciones, en los puntos de contacto, en las reacciones que se producen cuando distintos elementos entran en relación. Y en esas intersecciones se encuentran las ciencias y las letras, que caminan juntas de la mano del rigor del método, guiándose por la profundidad del pensamiento y el conocimiento, y convirtiéndose así en una forma plena de comprensión del mundo. La lección inaugural que hemos tenido el privilegio de escuchar hoy en voz del doctor don Martín Almagro Gorbea es ejemplo de esto, ejemplo de investigación interdisciplinar rigurosa y ambiciosa. Es una magnífica muestra de ese espíritu. Nos recuerda que el conocimiento avanza cuando se atreve a cruzar fronteras, cuando combina metodologías, cuando dialoga con la historia, la tecnología y la ciencia contemporánea. Este acto es también una celebración del mérito y del esfuerzo. La entrega de los premios a la investigación reconoce trayectorias que son al mismo tiempo personales, pero también colectivas. Detrás de cada logro hay constancia, hay vocación y casi siempre una comunidad que acompaña. En un momento histórico en el que la investigación se enfrenta a desafíos complejos, desde la sostenibilidad hasta la salud global, desde la transformación digital hasta la ética del progreso, reconocer y apoyar el talento investigador es más necesario que nunca. La Real Academia de Doctores de España desempeña aquí un papel insustituible, como espacio de reflexión serena, como puente entre generaciones de doctores y doctoras y como voz autorizada que contribuye al debate público desde el conocimiento y la experiencia. Su compromiso con la excelencia académica y con la proyección social de la ciencia es, sin duda, uno de sus mayores valores. Permítame, para terminar, una reflexión personal. Ser doctora implica algo más que haber alcanzado un grado académico. Implica asumir una responsabilidad, la de seguir aprendiendo, la de compartir el conocimiento y la de ponerlo al servicio de nuestra sociedad. Actos como el de hoy nos recuerdan por qué elegimos ese camino y nos animan a seguir recorriéndolo con rigor, con humildad y, por supuesto, con entusiasmo. Declaro, por tanto, mi más sincera felicitación a quienes hoy han sido reconocidos, mi agradecimiento a quienes sostienen y hacen posible la labor de esta academia y mis mejores deseos para el curso académico que hoy se inaugura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega, por tus palabras tan oportunas. Y ahora me voy a permitir yo dirigirles una brevísima intervención. Excelentísimos académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores, amigos. Leo estas breves notas para hacer apenas algunas menciones, hacer constar algunos agradecimientos y dejar informalmente unos esbozos, unos trazos resumidos de algunos planes generales para el 2026 y los años venideros, los cursos venideros. La memoria que ha leído el secretario general da cuenta de nuestra actividad variada e intensa. Vaya mi primer agradecimiento a la Junta de Gobierno, claro, que tan esforzadamente se ha esmerado en la buena organización y buen fin de nuestros planes del año que cerramos. También para nuestras 10 secciones y para el conjunto de académicos, señores y señoras. También para el equipo de administración que día a día hace posible la organización y la comunicación de cuanto hacemos.
Y un agradecimiento especial también a la Universidad Complutense de Madrid y a su personal, que nos acoge y nos apoya en tiempos difíciles, ¿no? No en vano esta Academia Universal nació en ella cuando se constituyó como Colegio de Doctores en 1922, hace ya más de un siglo. Otro reconocimiento especial a los patrocinadores de los premios que año tras año viene otorgando nuestra RADE, a ECA, a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Universidad de Comillas, a la Fundación ONCE y a la Fundación Himnos. Patrocinios que procuraremos ir extendiendo en los próximos años. Los premios que otorgamos, queridos premiados, con el apoyo de nuestros patrocinadores, tienen, como saben, un considerable prestigio, por la calidad de los trabajos que concurren, por el rigor de la evaluación, que se hace año tras año por prestigiosos académicos, y por la difusión que aquí le damos. Y hablando de difusión, lo ha mencionado en su memoria el secretario general, tenemos que hacer una referencia expresa a la evolución de nuestros planes de publicaciones. Además de los tradicionales anales, hemos impulsado 2 nuevos proyectos, el de las monografías y el de las reflexiones de la Academia, ambos resultado de un esfuerzo y una dedicación extraordinaria de la bibliotecaria, de sus antecesores, del personal de administración y de los académicos que destinan su tiempo escaso y valioso a componer cuidadosamente sus mejores contribuciones. Quiero hacer una mención especial también al discurso del doctor Martín Almagro, que ha dictado la lección inaugural, académico numerario nuestro, y de la Real de la Historia, arqueólogo, catedrático de prehistoria en la Universidad Complutense y anticuario perpetuo de la Real Academia de la Historia. Bueno, iba a hablarles de lo que nos ha hablado de Pozo Moro, pero me lo voy a evitar. Enhorabuena por su discurso y gracias al doctor Almagro en nombre de todos. Voy a hacer una reflexión breve sobre las grandes líneas conceptuales que han guiado y que creemos que deben representar y definir a nuestra academia en los próximos años, en los próximos tiempos. Desde que se crearon las academias en el periodo de la Ilustración ha pasado un tiempo, claro. Las misiones, que eran entonces de atesoramiento de saberes y difusión aristocrática, pues demostrable y comprensiblemente han cambiado, ¿no? Y tenemos unos tiempos nuevos que sugieren enfocar a otros objetivos y plantearse otras ambiciones respetando la historia. Y en lo que se refiere a nuestra academia, siempre desde nuestra posición como espacio de encuentro y debate entre los más reconocidos pensadores, creadores y científicos. Bueno, este es el contexto, a nuestro juicio, el reconocimiento de nuestra identidad, personalidad, que resumo hoy en 3 líneas, en 3 objetivos, rápidamente. Primero, asumir la misión de seguir siendo una referencia intelectual única en sus vertientes tecnológica, científica, económica y ética. Y mantener la alta ambición intelectual que representa el doctorado, como decía nuestra invitada, como formación académica exclusiva que entrena mejor que ninguna otra para la creatividad y la pasión por comprender. Segunda, proteger y defender el carácter exclusivo y el valor distintivo de nuestra cualidad multidisciplinar, en la que conviven, como decía la directora, las perspectivas desde la arquitectura hasta la veterinaria, ¿no? Y evolucionar hacia la constitución de un centro de pensamiento con implicación y vocación de relevancia social global. Y esto lo vamos a seguir traduciendo en mejorar nuestra influencia, nuestro impacto y nuestra presencia pública, manteniendo el prestigio de este grupo único de académicos, incorporando grandes nombres consolidados, pero también jóvenes promesas que aseguren
a medio plazo un buen fin del relevo generacional, e impulsando la relación con otros actores del espacio creativo, científico y social, y la internacionalización, porque el marco europeo y en general el contexto internacional, en su complejidad, parece requerir más que nunca una perspectiva global para afrontar problemas que no son simplemente locales o domésticos. Termino sin olvidarme de otras dos menciones. En primer lugar, una para el recuerdo de los amigos que se nos han ido este año, 6 grandes académicos. Los doctores Amable Liñá Martínez, Blanca Castilla de Cortázar, José Manuel Cuenca Toribio, Luis Alberto Petit Herrera, Claudio Becerra de Bengoa y Luis Cepeda Muñoz. Y en segundo lugar, otra mención a la relación que mantenemos entre académicos que tienen mucho de empatía, mucho de afinidades y poco de intereses. Empatía como la que tenemos colectivamente con el saliente equipo de gobierno que concreto hoy en los doctores Bascones y Etallo, a los que queremos manifestarles nuestro reconocimiento, agradecimiento y aprecio, y que hacemos extensivo a los anteriores equipos de Jesús Álvarez Fernández Represa, Luis Mardones, Alejandro Mira, Alberto Gallarín y Gustavo Villapalos. Solo el respeto en los relevos y el cuidado del legado recibido conducen al progreso. No se inventa desde la nada, hay que hacerlo desde la comprensión de lo que se parte. Y me van a permitir que procedamos en este punto a la entrega de unas placas de reconocimiento a los doctores Etallo y Bascones en señal de aprecio, de reconocimiento y de cariño. Estas deben ser las placas y yo voy a llamar primero quizás al doctor Etallo para entregarle una de ellas. La de abajo. Mi movilidad reducida me impide bajar y darte un abrazo, pero y la otra al doctor Bascones. Señores, señoras, amigos, autoridades, agradezco la presencia de todos ustedes. Felicito expresamente a los premiados y al doctor Almagro y doy por inaugurado el curso en nombre de Su Majestad el Rey. Escuchamos togados el Gaudeamus.
Se levanta la sesión. Bueno, pues